de la tiroides está organizado entonces en folículos. Esos folículos es un epitelio cúbico a cilíndrico bajo simple porque solo tiene una capa y depende de la actividad metabólica. Estas células epiteliales tienen características que cabe la pena mencionar. Si hablamos de los epitelios, habrá que recordar que los epitelios tienen polaridad. Esto quiere decir que tienen una porción apical, una porción basal, lateral y una porción basal. Vamos a usar este. Entonces, este epitelio, decimos que hay un dato importante que todos debemos recordar, que hay debajo de todos los epitelios, siempre hay una membrana basal. ¿Sí? Acuérdate que las glándulas sí tienen rica vasculatura, pero la difusión de los nutrientes es a través de la membrana basal. Entonces, debajo de esa membrana basal pasa ahora sí un vasito sanguíneo. Entonces, por aquí viene el vaso. ¿Sí? Aquí viene el vaso sanguíneo. Y a esta porción es la porción basal del epitelio del folículo tiroideo, que esta célula, por cierto, se llama célula principal o célula folicular. ¿Sí? Después, en la porción lateral, pues las células van a estar unidas estrechamente entre sí. Tienen sus uniones aquí, ¿no? Recuerda siempre eso, porque te va a servir repasarlo. Después de las uniones laterales, vamos a acordarnos de las modificaciones apicales. Y las modificaciones apicales, si hacemos memoria, son de 3 tipos. Y estas modificaciones apicales, en el caso de una célula principal de la glándula tiroides, vamos a recordar que dice que tiene microvellosidades. ¿Sí? Ahí están las microvellosidades. Acuérdate que las 3 que hay son microvellosidades, cilios y esterocilios. Bueno, ahí están las microvellosidades. Entonces ya tenemos la porción basal, lateral y apical. ¿Qué es importante recordar? Bueno, acuérdate que estudiando la membrana plasmática, el modelo de mosaico fluido, vamos a recordar también que en ese modelo de mosaico fluido hay proteínas integrales, que sí son importantes aquí mencionar cada una. Así que vamos a recordar primero las de la porción apical, porque ahí hay 2 elementos, una proteína integral y una enzima, que son importantes para la síntesis de la hormona tiroidea. ¿Cuáles vamos a encontrar? Pues mira, la primera que vamos a encontrar, las enzimas que vamos a encontrar aquí, haz de cuenta que pues son como tijeras, porque la enzima lo que hace nada más es acelerar el proceso de oxidación del yodo a yoduro, ¿sí? Entonces, esta enzima que te estoy poniendo aquí de verde tiene un nombre, se llama peroxidasa tiroidea, ¿sí? Y está ahí en las porciones apicales. Entonces, vamos a poner aquí el nombre. Esta se llama peroxidasa Presta mucha atención, te prometo que lo vas a entender ahorita. Peroxidasa tiroidea. ¿Qué función te dije que tenía la peroxidasa tiroidea? La peroxidasa tiroidea lo que hace es aumentar la velocidad de la oxidación del yodo. O realmente es la que oxida, ¿no? Pero pues acelera ese proceso de oxidación. Y hay otra proteína integral que cruza toda la membrana, que también es apical. Esta proteína se llama pendrina. Vamos a ponértela aquí así. La pendrina, ¿qué función tiene? La función de la pendrina básicamente es llevar el yodo que ingresó desde la parte basal, llevarla a la porción apical. Aquí está. Acuérdate que los canales son proteínas integrales. Vamos a dejarlo aquí así. Ahí está. ¿Cómo se llama esta proteína que está en la porción apical? Dijimos que se llama pendrina. ¿Qué función tiene la pendrina? Pendrina.
Pendrina. La pendrina nada más mueve al yodo. Vamos a ponerle aquí el nombre, o la función, mejor dicho. Aquí está. Entonces, ¿qué dijimos que hace? Moviliza el yodo. El yodo al coloide. Entonces ya vimos dos elementos que son propios de la célula y que están en la porción apical, que no se te olvide. ¿Qué cualidades debes recordar de la porción apical de una célula principal? Ahí están. Debes acordarte que en la porción apical hay microvellosidades que aumentan mucho la superficie, que en esas microvellosidades vas a encontrar la enzima peroxidasa tiroidea y que también vas a encontrar proteínas integrales que van a mover, que van a sacar el yodo del interior de la célula y lo van a llevar al exterior, que se llama pendrina. Como va saliendo la pendrina, se va oxidando y al oxidarse la dejamos bastante reactiva para que se una a otros componentes. ¿Cuál es el componente que más me va a importar al que se una? A una molécula de tirosina, ¿sí? Que es un elemento de la tiroglobulina. Ahorita vas a ver de dónde sale la tiroglobulina. Entonces ahí hay dos elementos, nos falta dos proteínas integrales que me gusta enseñar en esta porción. De aquí, ¿qué más hay que comentar? Elementos básicos, pues con eso tenemos. Fíjate bien, aquí te voy a explicar otra proteína de membrana, una que se encarga de mantener el equilibrio en la célula. ¿Quién es esa proteína que se encarga de mantener los gradientes de concentración en una célula? Es el sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Entonces esta sodio-potasio ATPasa la vamos a encontrar precisamente en la porción vasolateral. Aquí te la voy a dibujar. En esta porción vasolateral de la célula vamos a encontrar este transportador sodio-potasio ATPasa. Vamos a ponértelo aquí. ¿No será que se asustó el resto del grupo? Bueno, ahí está. ¿Qué hace esta sodio-potasio ATPasa? Mantiene los gradientes de concentración. Vamos a ponértelo aquí, la función que tiene. Mantiene gradientes de concentración. Gradiente, concentración. Ahí está. ¿Cómo lo hace? Mira, porque lo que va a hacer es mover el sodio y el potasio en contra de su concentración. Regularmente lo movemos de donde hay más a donde hay menos. Pero lo que hace es saca sodio y mete potasio. ¿Sí? Entonces hace que en la célula tenga menos cantidad de sodio que la que de por sí tiene. Acuérdate que cuando vimos las concentraciones en las primeras clases que hicimos, veíamos que el sodio intracelular es muy escaso y el potasio es un montón. Esta bomba sigue haciendo eso, que el sodio afuera, en el interior de la célula sea muy, muy escaso y que el potasio esté en mayor concentración. Ahora, hay otra proteína que se va a beneficiar de esta bomba sodio-potasio, que es precisamente el simportador sodio-yodo. ¿Cómo funciona este? Ahí te va. Presta mucha atención. Sodio-yodo. Yodo. Ahí te va. Esta se encuentra en la porción basal, el simportador sodio-yodo. ¿Sí? Aquí está. Y aquí está. Es también una proteína integral que vamos a encontrar. Y esta proteína integral está entonces donde dijimos porción basal. Y la anterior que vimos, vasolateral. No se te olvide. ¿Sí? Esta se llama, o con abreviado es NIS. N-I-S.
S. Y se llama simportador. El simporte es un tipo de transporte que se hace, en las células, pero el término simporte tiene que ver con que las moléculas que vamos a mover van en el mismo sentido siempre. ¿Sí? Por eso se llama sodio y del yodo, que así va. ¿Sí? Entonces, ese simporte, el yodo, ¿de dónde lo toma la célula principal? El yodo lo vamos a encontrar precisamente en sangre, ¿sí? Lo obtenemos de la dieta. Hay parte de la historia de la medicina en donde hubo una deficiencia muy importante de yodo y entonces se le agregó a la sal y de esa manera pues ya era se suplía esa necesidad, ¿no? Pero pues es en la dieta donde está el yodo, entre otros nutrientes, no solo la sal yodada, obviamente. Y en la sangre también vamos a encontrar cantidades de sodio. Son iones que vamos a encontrar nosotros en sangre. Pues fíjate la maravilla de este asunto, por lo que yo no creo, por detalles como estos, yo no creo en la generación espontánea. El transportador sodio-potasio dijimos que mete potasio y saca sodio. O sea, en la célula hay una sed de sodio. Hay muy poquito sodio aquí. Hay una cantidad muy chirris, muy pequeñita de sodio. Entonces la célula necesita sodio o está a favor de interiorizar el sodio. El sodio-potasio la saca. Entonces, si la célula tiene alguna oportunidad de interiorizar sodio, como en el caso del simportador sodio-yodo, esta proteína, el NIS o el simportador sodio-yodo, mete sodio. ¿Y quién aprovecha este paseo o esta necesidad, esta sed de sodio? El yodo. Y entonces ya tenemos yodo dentro de la célula sin gastar energía, gracias a que la célula quiere yodo. ¿Sí? Y luego este yodo, que ya se obtuvo de sangre, va a salir al coloide. Y gracias a la peroxidasa tiroidea, vamos a ponerlo aquí bonito. Sale aquí el yodo, va saliendo el yodo, pero cuando se encuentra con la peroxidasa tiroidea se oxida y ahora sí queda un yodo oxidado. Ay, ¿qué hice? Queda el yodito oxidado. Ahí está. O sea, el yodo como soltero, ¿no? Una manera sencilla de decirlo. Yodo muy reactivo para unirse con otra molécula. Hasta aquí creo que queda bien claro qué función tiene la pendrina, sacar el sodio por la porción apical, qué función tiene la peroxidasa, quitarle un elemento a la molécula del yodo para dejarla más reactiva, qué función tiene el simportador sodio-yodo, meter el sodio y a favor de la fuerza del sodio meter el yodo también. Y pues la bomba sodio-potasio también te queda explicadita para qué funciona. Si la bomba sodio-potasio dejara de funcionar, entonces no tendríamos esa sed de sodio o esa necesidad de sodio o esa baja concentración de sodio en el interior que se requiere para simportar el yoduro también. Ahora, ya teniendo esto, hay una característica que nos falta. Para hacer la hormona tiroidea, fíjense bien, nosotros necesitamos dos ingredientes. Uno es el que ya platicamos ahorita. Lo primero que necesitamos, lo voy a explicar ahorita, y lo segundo que se requiere es el yodo. Ustedes ya vieron cómo se obtiene el yodo, pero nos falta una importante y esa vamos a explicarlo acá. En este epitelio cúbico acilíndrico bajo simple del folículo tiroideo. Toda célula tiene un núcleo y hace rato lo platicaban ustedes, ¿no? Voy a borrar este núcleo para hacerlo más clarito. Miren, en el núcleo de una célula
está la información genética, están los genes de cómo hacer proteínas. Pues básicamente en estos genes, en esta eucromatina, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar cómo hacer una proteína, que aquí sirve muchísimo, que se llama tiroglobulina. Tiroglobulina. Es como la receta genética, es decir, el orden de cómo el núcleo va a mandar la información para que el retículo endoplásmico rugoso, a través de los ribosomas, vamos a poner aquí los ribosomitas para que tú lo entiendas bien, a través de los ribosomas, ahora no son tan grandes los ribosomas, bueno, vamos a dejarlo ahí pues, porque ya sé que quedaron grandísimos. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso tiene sus ribosomas, ¿sí? Va a empezar a sintetizar la tiroglobulina. Después, como ustedes leyeron, pasa al aparato de Golgi, a la cisterna cis hasta la trans. Y una vez que ya pasó por toda la cisterna cis y trans y se modificó, la información o la proteína de tiroglobulina, de estar parcialmente formada en el retículo endoplásmico rugoso y pasarse después al aparato de Golgi, ahora se organiza en vesículas que van con tiroglobulina, 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 y finalmente van a ser liberadas, ¿sí? Hacen tiroglobulina. Todas participan en hacer tiroglobulina. Y por eso, en la porción de esta célula, porque no se pinta, en la porción de este folículo está completamente de tiroglobulina. Parece que ya estamos otra vez en línea. Nomás me confirman que estamos y yo continúo. Sí, doctora. Muy bien, entonces ya vimos el primer elemento que es incluso parte de lo que es un folículo, es el coloide, que es tiroglobulina. Vamos a hacer la tiroglobulina. Y el otro compuesto que vamos a usar para hacer hormona tiroidea es precisamente el yodo. Yodo. Sí. Vimos que el yodo existe una captación, si es captación de yodo, luego se interioriza la célula, oxidación del yodo, la síntesis de tiroglobulina, y lo siguiente. Ya una vez que acá el yodo se oxida, queda para unirse a residuos de tiroglobulina o del coloide. Estos residuos se van a llamar tirosina, ¿sí? Estos residuos de tirosina vamos a hacerlos pero así con dibujitos, algo más explicado. Vamos a decir que este es un residuo de, no me gusta ese residuo, vamos a hacer un residuo, ahí está, y aquí va a haber otro residuo de tirosina. Pues ahora el yodo es el que se va a esto, ya que está oxidado, fácilmente se van a unir estos residuos de tirosina y va a pasar lo siguiente. Pueden haber dos opciones. La primera, que a la molécula se una un yodo, un solo, un solo yodito se una al residuo de tirosina
eso se va a llamar mono, o que son dos. Vamos a ponerlo primero así. Si solamente se une un ion al residuo de tirosina, si el residuo de tirosina, si solo se une un ion de yoduro, lo vamos a llamar MIT. ¿Qué significa eso? Mira, voy a dejar más complicado, sencillo. Se va a llamar mono, o sea, 1 yodo tirosina. Que es así, pues, tirosina más un yodo. Mono, yodo tirosina. ¿Sí? Y el nombre está bastante largo. Por eso en medicina usar abreviaturas. Mejor M y T. El MIT es un mono yodo tirosina. Otra opción es que un residuo de tirosina vaya a tener dos moléculas, dos iones de yodo. Que se va a llamar yodo, es decir, la tirosina más dos yodos. Y cuando son dos yodos y una tirosina, se llama diyodotirosina. Y para cortito, los amigos, vamos a decir, es el DIT. Esos son como las moléculas principales para hacer la hormona final. Ahora, para hacer la hormona podemos hacer dos cosas. Y aquí tengo la siguiente explicación. Hay dos opciones. Tomar, vamos a ponerlo aquí sencillo. Pues, esto y esto. Mira, tengo dos opciones. La opción para hacer la hormona es y otro DIT, o sea, dos diyotirosinas. Y si tienes dos yodotirosinas, siempre contamos los yodos y le llamamos a este T4. Y la otra opción es tomar un monoyodo y un diyodo y haces T3. Eso es matemáticamente a cómo hacemos la hormona tiroidea. Me parece bastante sencillo hasta ahí. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, levanten su manita nada más. Si hasta ahí vamos bien, ¿cómo se hace T3 y T4? Parece que sí, vamos bastante bien. Ahora lo que sigue es, ya tengo mi hormona. Ahora, ¿cómo la paso a la sangre? Eso ya hay dos vías, ¿sí? Es sencillo también. Mira, ahí te van las dos vías por las que yo puedo llevar ahora estas moléculas que ya están formadas y vamos a hacerlas aquí de una manera similar. Esta sería, ¿qué pasó? 3. El problema entonces. Ya con la misma y yo entonces 1, 2 y 3. La otra opción es son residuos de tirosina unidos a 1, 2, 3 y 4. Ahí están las dos hormonas. ¿Cuáles son las opciones? Hay dos vías. Parte 4, la normal y la física. La natural, digamos, es tomar estos residuos, cosa mona, porque realmente son y una vesícula.
hace una vamos a se hace una vesícula que va a tomar tiroglobulina y va a meter nuestra hormona. Voy a ponerla así. 1, 2, 3, 4. La hace en una vesícula, posteriormente esa vesícula la va a excretar y va a pasar la sangre, pero solo va a pasar. Bueno. Y como agregado de información que estoy enseñando, esto es ya algo muy extra. La hormona va a ir unida a una proteína. ¿Sí? Tiene que ir unida a proteína. Ahí está. Ya liberamos T4. ¿Cómo se llama esta vía por la que liberamos a esa vesícula? La vía lisosomal. ¿Cuál es Es la que se otra? traba Esa es mucho, la que doctora. Doctor, se traba, doctor. No se escucha audio. Sí, luego se congela igual la pantalla. ¿Dónde se empezó a trabajar, muchachos? Para que yo lo explique de nuevo. ¿Dónde dejaron de escuchar si bien? Después de que se forma la T3 y T4 en las vías. ¿En cómo pasan a la sangre? Vamos a darle chance que me deje abrir aquí. Voy a intentar explicarlo y espero que el internet vaya bien. Les decía que una vez que se forma T3 y T4, la manera de liberarlo a sangre pueden ser dos vías. La normal, la natural, es la vía lisosómica, ¿sí? En donde se hacen vesículas, es decir, estas hormonas se van a hacer en vesículas, pero la vesícula se va a hacer ya que está cerca de la porción apical de nuestra célula principal, ¿sí? Entonces, se meten en vesículas las hormonas, pueden ser T3 y T4 juntas, o T4 juntas, o T3, y una vez que llega a la porción basal, libera únicamente a la hormona, y la hormona en sangre se va a unir a una proteína específica, es decir, un transporte, no anda a pie, anda en transporte. Ahora, una pequeña porción de ella sí va a estar libre en sangre, que va a ser T3. ¿Qué debes saber tú? Es importante que tú sepas que de estas hormonas, la que más se sintetiza en mayor cantidad es T3. Esta es la que más se hace. Perdón, perdónenme. Y la que menos se hace es T3. ¿Pero qué crees? T3, aunque es la que menos se hace, es la que más actividad metabólica tiene. Hago menos T3, pero tiene mayor actividad metabólica. ¿Sí? Es como cuando alguien cocina. Cocina muy poquito y si es comida enlatada por montones, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es el cuerpo. Hace T4 por montones, pero lo que es metabólicamente activa es T3. ¿Cómo hacen los tejidos para obtener a T3 cuando hay muchísimo T4 y no T3? Es que en la periferia hay unas enzimas que se llaman desyodasas o desyodinasas y esas rompen, así que rompen a T4, la escinden y la convierten en T3. De manera que la célula ahora sí va a poder usar sin problemas a T4, convirtiéndola en T3 por acción de las desyodinasas y
Doctora, tiene desactivado su micrófono. Ahí les va el resumen. Ahí va el resumen. Presten atención. Ahora sí. Vamos. Tiroides es un epitelio glandular. Recuerda que es parte del tejido epitelial. El tejido epitelial tiene 3 funciones. Funciona como recubrir superficies, cavidades y como glándulas. Acá estamos en glándulas. La tiroides entonces está organizado la glándula en folículos. Los folículos tienen células epiteliales cúbicas a cilíndricas bajas simples. Cada folículo es simple, no es estratificado, no es pseudoestratificado, es simple. ¿Sí? Estas células tienen un nombre. Las células se llaman células foliculares, o principales. Porque son las células que hacen, obviamente, la hormona tiroidea. Que la función que tiene la hormona tiroidea es regular el metabolismo basal del cuerpo, es decir, la velocidad de las reacciones en el cuerpo. Esta célula epitelial que vamos a estudiar tiene modificaciones apicales, laterales y tiene apicales, laterales y basales como todo epitelio. En las modificaciones apicales vamos a encontrar microvellosidades que aumentan la superficie de exposición. Vamos a tener la peroxidasa tiroidea, que es una enzima que oxida y aumenta el catabolismo de la oxidación del yodo, que lo obtenemos desde la porción basal. Hay una proteína integral aquí en la porción apical, que es la pendrina, ¿sí? En las porciones laterales, solo recordar que hay uniones estrechas entre las células foliculares. En la porción basal vamos a encontrar al transportador sodio-potasio ATPasa y al NIS o simportador sodio-yodo. Entonces, ¿cómo se hace la hormona tiroidea? Facilito. Simplemente se requiere en primer lugar que esté funcionando muy bien el transportador sodio-potasio ATPasa, y cuando este funciona bien, por naturaleza y por cargas iónicas, va a funcionar bien el simportador sodio-yodo, que va a interiorizar un ion de sodio y usando la fuerza del gradiente de concentración de sodio interioriza yodo. Ya que el yodo está dentro, va a salir de la célula por la pendrina, la peroxidasa tiroidea lo oxida y entonces queda muy reactivo para unirse con residuos de tirosina. ¿Qué es la tirosina? Mira, la tirosina es una molécula que sintetiza por naturaleza la célula principal de la tiroides en vesículas, y esta tiroglobulina finalmente va a formar lo que conocemos como coloide. Ahora, residuos de esto, es decir, pequeñas porciones de esta tiroglobulina, van a quedar para poderse unir a iones de yodo oxidados. Si se une una molécula de yodo a un residuo de tirosina, le vamos a llamar monoyodotirosina. Si se unen dos iones al residuo de tirosina, se le va a llamar diyodotirosina, es decir, did y mit. ¿De acuerdo? Estos son los que se van a usar para formar la hormona tiroidea madura, por así llamarla. Si se unen dos diyodotirosina, pues 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces hace tetrayodotirosina, que es T4. Tetra de 4, yodo, 4 yodos. Tirosina, pues porque lleva tirosina, tetrayodotirosina. Y la siguiente es tri de 3, yodo de yodo y tirosina, pues del residuo tirosina, triyodotirosina. Y ahí ya tenemos la hormona madura, por así decirle. Ahora, la manera de liberar la sangre, hay 2 vías. La vía lisosómica, que es hacer vesículas, interiorizarlas y pasarlas a sangre, o la otra es la transepitelial. Esa regularmente no se usa a menos que haya mucha demanda o alguna enfermedad que requiera liberación muy
muy rápida y poco coordinada de la hormona. Pero esta es patológica. La transepitelial, la regular es donde la vesícula o se toma una fracción de coloide ya con la hormona. A ver, se toma una fracción del coloide con la hormona y es la que se va a interiorizar a la célula para posteriormente liberarla. Te recuerdo que en sangre, la hormona regularmente, que T4 es la que más se hace, va unida a una proteína. Y la que va libre, pero en menor cantidad, se hace mucho menos, es T3. ¿Sí? Ahí va T3. Se hace en menor cantidad, pero ella va libre. Es la que ya tiene la actividad metabólica. ¿Cómo hacen las células para que T4 se convierta en T3? Pues las células que lo vayan a requerir deben tener algo que se llama desyodasas, que son enzimas que van a romper, van a escindir desyodinasas o desyodasas, dicen algunos libros. Ellas van a romper a T4, convertirlo en T3 y ahora sí pasa a T3 sin problema la célula y modifica el metabolismo de estas. ¿Sí? ¿Qué acciones tiene T3 en esas células, Diana? Son varias. Mira, uno que no se te va a olvidar porque ya sabes para qué sirve, es precisamente en la bomba sodio-potasio ATPasa. Si hay adecuado T3, la bomba sodio-potasio ATPasa funciona muy bien. Es decir, saca el sodio y mete el potasio. Pero cuando hay deficiencia de esta enzima, la velocidad de mover sodio y potasio disminuye. Y cuando hay mucha T3, aumenta mucho la velocidad. Eso se traduciría en un aumento de la temperatura del paciente, en hipercinesia, el paciente está tembloroso, sudoroso, está como acelerado, pues, para acabar pronto, ¿sí? Y se aceleran todas las funciones metabólicas. Por ejemplo, la filtración renal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El paciente está con un pensamiento mental como muy acelerado que lo lleva hacia un periodo de ansiedad. Hay gasto aumentado de proteínas, lípidos y carbohidratos, que lo contrario ocurre en el paciente con hipotiroidismo. Está enlentecido, incluso hay edema, aumenta el líquido intersticial porque esta bomba sodio-potasio no está funcionando bien, los riñoncitos no están filtrando bien, el corazoncito no está latiendo bien, entonces todo se queda, el líquido intersticial se estanca y entonces se agota o se abota el metabolismo, ¿no? Y el paciente tiene disminución del pensamiento, también porque pega al metabolismo de las neuronas, hay disminución de la fuerza, hay, la formación de músculo está reducido, el guardar glucógeno, los carbohidratos está reducido, o sea, todo se altera, ¿sí? Quiero que te quede claro que T3 y T4 participan en todo. Entonces, si nosotros modificamos la velocidad del funcionamiento del paciente, se interpreta clínicamente como hipotiroidismo, ¿sí? En un paciente lento, por así decirlo, o hipertiroidismo, un paciente que su metabolismo está aceleradísimo. Y ya nada más nos faltaría una sola célula. ¿Cuál? La célula que no es parte del folículo tiroideo, pero que dice la teoría que, que la membrana basal de la célula folicular todavía la cubre. Vamos a ponerle aquí la celulita. Esta célula se llama, tiene 3 nombres. Puede ser clara, célula C o célula parafolicular. ¿Sí? No están en el folículo,
Si quieres encontrarla, debes de buscarla fuera del folículo. Y la otra característica que tiene es la síntesis de calcitonina. Calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Participa junto con la hormona paratiroidea para regular un ion. Sí, este ion es el ion calcio. El calcio en sangre. ¿Qué hace la calcitonina? Mira, la calcitonina lo que hace es que envía, cuando el calcio está aumentado, hace que este calcio le da un mensaje y le dice, sácate para el hueso, vaya usted al hueso, deposítese ahí y ahí se queda, ¿sí? Que la hormona paratiroidea hace lo contrario, le dice a una célula que es el osteoblasto, la PTH le dice al osteoblasto, oye osteoblasto, dile al osteoclasto que libere calcio, es que no tengo. Y entonces el osteoblasto estimula al osteoclasto a través de interleucinas a que el osteoclasto libere calcio, es decir, haga resorción ósea, rompe hueso. Y el hueso libera los cristales de hidroxiapatita por los que está conformado y hace que el calcio en sangre aumente. Eso es PTH. Calcitonina, que está acá en el epitelio glandular de la tiroides, hace que la calcemia, entonces, si la estoy mandando al calcio, si mando al calcio que se vaya al hueso, ¿qué hago con la calcemia? Es decir, los niveles de calcio en sangre disminuye calcemia. Sí, ahí están las dos células que son parte de la glándula tiroides. La célula principal y la célula folicular y la célula parafolicular o célula C o clara. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No escucho ninguna duda. Aprovecho entonces que no hay dudas para explicar un poquito el eje rapidísimo, el eje de regulación. El eje de regulación sirve únicamente para la célula principal, porque la célula parafolicular responde a los niveles de calcio, ¿de acuerdo? Así que la célula folicular o principal es la que va a ser regulada por el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Esto es algo que ya hemos estudiado. Esta es la hipófisis. En núcleos hipotalámicos se libera TRH, que es la hormona liberadora de la TSH. El axón libera TRH en el primer plexo del sistema porta hipotálamo hipofisiario, baja, va al segundo plexo y la célula que va a responder a la TRH es el 5% nada más, el 5% de las células, que es la célula tirótropa. Esta célula tirótropa, en respuesta a la TRH, libera en sangre a TSH. Va a liberar en sangre TSH. Y la TSH se va por la sangre y va a llegar ahora a nuestra glándula tiroides. Llega a la glándula tiroides y ahí en glándula tiroides, en las células principales que son parte del folículo tiroideo, que es un epitelio cúbico, acilíndrico, bajo, simple, va a tener un receptor, ¿sí? Va a tener su receptor y ese receptor en respuesta a TSH, cuando llegue la TSH aquí a la célula, va a ordenar y va a decir,
Denme más T3 y T4. Y en respuesta a la TSH, la célula va a liberar a sangre T3 y T4. ¿Cuál en mayor proporción? T4. ¿Cuál es la activa? T3. Y ahí está en sangre ya. ¿Y a dónde va a ir T3 y T4? A todas las células. ¿Qué va a hacer? Modificar el metabolismo de ellas. Y la T4, más bien T3, cuando se libera, pasa a sangre también, pero cuando alcance la sangre a nivel tanto hipotálamo como adenohipófisis, va a decir ya no me des más TSH. Y ahí es el eje de regulación negativo de TSH T4. Cuando ya se empieza a formar, sube a hipotálamo y hipófisis y dice ya no me hagas más TSH, ya tengo suficiente. ¿Queda claro? ¿Preguntas, dudas?